Hola a todas y a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Gracias por acompañarnos en este día. El día de hoy vamos a discutir sobre un tema que es muy hablado últimamente, sobre todo para el campo profesional, y es la importancia de saber codificar o programar, como algunos también le llaman. En el mundo actual que vivimos cada vez se automatiza más, la tecnología avanza a velocidades muy rápidas y se necesita que avance a velocidades rápidas y que llegue a las sociedades todos estos descubrimientos y toda esta nueva tecnología que se esté haciendo. Y para que haya todos estos servicios digitales, toda esta automatización, robots, aplicaciones, etcétera, se necesita de saber codificar, se necesita programar. Los lenguajes de programación actualmente son tan necesarios como en algún momento lo fue hablar inglés, y sigue siendo necesario, pero eso ya está como explícito. Hoy en día todo profesional y sobre todo en un campo laboral tan competitivo o que es hoy en día, es necesario saber del idioma inglés, así como esta habilidad ha sido muy necesaria. También se está convirtiendo los lenguajes de programación. Para quienes no tienen mucho contexto sobre esto, los lenguajes de programación son lenguajes máquina o lenguajes de computadora, que es como un programador o cualquier profesional puede darle instrucciones a una computadora, a una máquina, para hacer las actividades que se requieran. Hay muchos lenguajes de programación, los más comunes son lenguaje C, lenguaje C++, JavaScript, HTML, entre otros. ¿Por qué hay tantos lenguajes? Bueno, depende de qué se necesite hacer y depende también la estructura de lo que se vaya a hacer. Generalmente los sitios web, por ejemplo, están codificados y diseñados en lenguaje HTML o incluso puede ser también en Java. JavaScript está orientado a objetos. La orientación a objetos se denomina así porque le da una apariencia más real a lo que estamos codificando y a las instrucciones que estamos dando. En sí, la estructura del código se puede ver más simple que un lenguaje que no es orientado a objetos. En el caso de C++, el lenguaje C, es totalmente diferente las instrucciones y las funciones que se tiene. El lenguaje C puede llegarse a ver bastante complejo y un tanto viejito aún, porque requiere de muchas instrucciones, elementos, y su estructura en sí es mucho más laboriosa que, por ejemplo, el lenguaje C++, que ya está orientado a objetos y que se tiene una estructura y una infraestructura de la plataforma para programarlo más avanzada, digámoslo así. No soy un profesional de software ni de IT, soy ingeniera, y como ingeniera he tenido que aprender lenguajes de programación porque facilitan mucho las funciones como ingeniero, para la optimización de procesos, para el diseño de equipos, para el diseño y la proyección de reacciones. En mi caso, que soy ingeniera química, hay muchos problemas matemáticos, ecuaciones matemáticas que se requieren solucionar y son complejas de solucionar, y para ello se recurren a los lenguajes de programación a través de métodos numéricos. Los métodos numéricos son distintos métodos de optimización matemáticos para poder resolver ecuaciones matemáticas difíciles o más complejas, o incluso en un solo sistema se pueden llegar a tener varias ecuaciones a las que se les debe de dar solución, y por ello se recurre a estos lenguajes de programación, a estos métodos numéricos. Estas materias se incluyen en los programas educativos de ingeniería y también de muchas otras carreras de ciencias y tecnología. Ya no es propio de las profesiones de IT o de software o ingenieros en sistemas. Ellos llevan una
preparación mucho más profunda y meticulosa en estos temas, pero aquí lo estoy planteando como una herramienta más que cualquier profesional puede tener y una herramienta que está siendo cada vez más demandada. Hoy en día es súper demandado e incluso muy bien pagado un profesional que sabe codificar, un programador. Y bueno, para que haya toda la tecnología y toda la automatización de la que disfrutamos hoy en día la mayoría de las personas, se necesita que alguien haga el trabajo duro, y el trabajo duro de codificar es bastante, se requiere de paciencia, de mucho análisis y de mucha habilidad como numérica y abstracta para poder entenderlo. En lo personal, cuando aprendí a codificar, programar, me costó mucho trabajo, pero una vez que aprendes un lenguaje de programación, te es mucho más sencillo aprender los demás. Realmente solo cambia las funciones y probablemente algunos elementos del código, pero la estructura que tienen los lenguajes de programación es la misma a todos y se debe de cumplir con un orden, con instrucciones. Se debe de ser muy explícito en lo que haces o en lo que estás tratando de hacer dentro del lenguaje. Incluso en proyectos muy grandes, ya profesionales, hay distintos programadores que están trabajando en el mismo proyecto y se debe de tener una sincronía al desarrollar ese proyecto y trabajar en equipo, no es como tampoco una profesión que puedas hacer tú solo, manejar tú solo, a menos que seas como independiente, trabajes de manera independiente. Pero en general en las empresas de este tipo de desarrollos y en proyectos grandes se trabaja en conjunto y se debe de tener la capacidad de comunicar con tu propio trabajo lo que sea que estés haciendo y respetar pues esa sincronía o esa estructura que va teniendo el código y todo lo que estén haciendo. La verdad es que para que se pueda tener un software funcional se necesitan de muchas cosas para que una aplicación tú la puedas usar, incluso las que más se usan actualmente, que son las redes sociales. Hay una infinidad de personas detrás desarrollándolas, no solo para que sea entretenida para ti y toda la cuestión neuronal, sino para que funcione, para que tenga una interfaz que funcione, para que sea un diseño atractivo. Tienen que estarlo actualizando. Es un trabajo que requiere de mucho retrabajo porque los proyectos y los desarrollos se van perfeccionando con el tiempo, con el uso y con las distintas pruebas que se les hacen también. La verdad es que creo que también importante mencionar este tema porque hay que apreciar todo lo que hay detrás de un simple botón que tú le picas a tu teléfono y ya, o sea, es todo un mundo que hay detrás y se debería de dar a conocer con mayor importancia. ¿Cómo puedes tú aprovechar esta herramienta de codificar y programar si no te interesa desarrollar softwares o no eres propiamente ingeniero o un profesional de las ciencias? Bueno, en general hay muchas maneras de programar. También está incluso Excel, que tiene un sistema de Visual Basic, me parece que es, en donde también se puede programar, pero ya es mucho más simple y es solo cuestión de aprender funciones y la estructura del código. Esto es súper útil para desarrollar como pequeñas herramientas en las que tú puedas hacer tu trabajo de una manera más fácil y rápida. Codificar ayuda a crear este tipo de herramientas que son súper útiles para hacer trabajos que son muy rutinarios, como tipo talacha, incluso la gestión de documentos, de procedimientos, etcétera. Se facilita y se agiliza mucho más sabiendo utilizar estas herramientas y aplicándolas propiamente. Tienen un montón de aplicaciones y son súper importantes porque también te permiten ver y desarrollar tu trabajo de
Simplemente codificar pone a trabajar tu cerebro, te da mucha habilidad numérica, analítica, de lógica. Incluso en los niños se está, creo que implementando en algunos niveles educativos o ciertas escuelas, y es también una manera muy buena de enseñarles a los niños toda esta cuestión numérica, de lógica, y sobre todo que lo pueden ver convertido en algo que ellos mismos pueden crear o que pueden utilizarlo en su día a día. Igual pasa con las personas. Creo que todo lo que implique matemáticas, números, está muy relacionado con codificar. Se pueden realizar funciones, sistemas o herramientas que faciliten operaciones financieras, contables, administrativas, y de esa manera se optimiza muchísimo el trabajo, se evitan sobre todo errores, se hacen las cosas de manera más simple, se requiere menos desgaste mental a la hora de desarrollar estas actividades. A lo mejor se invierte muchísimo tiempo en desarrollar la herramienta o en codificar en sí algo, y sí es mucho retrabajo cuando se desarrolla algo nuevo, pero a largo plazo de verdad que es una inversión que te va a ahorrar muchísimo tiempo y esfuerzo. Incluso se pueden ir actualizando poco a poco a las necesidades o al alcance que se vaya necesitando de la herramienta. Entonces creo que más que verla como algo lejano o algo que solo se hace para aplicaciones y cuestiones de software y digitales, puede ser una herramienta muy útil que tú como profesional de cualquier área puedes utilizar a tu favor para resolver los problemas o los trabajos complejos o que te provoquen mucho cansancio o mucho retrabajo, para hacer más liviana tu carrera, tu desempeño, y poder optimizar de esa manera tu trabajo y todas tus actividades. Creo que hoy en día el mundo también en el que vivimos es cada vez más demandante, incluso en los ambientes laborales de todo tipo. Entonces creo que entre más tiempo puedas ahorrar en hacer una actividad o algo es súper valioso. Y bueno, es por esto también que se necesita que la tecnología y el mundo digital se llegue al alcance de todas las personas, para que todos podamos disfrutar de estas herramientas que vienen para solucionar un poco más nuestra vida y tener más comodidad y mejorar también la calidad de vida de los alcances para codificar son inmensos también. Incluso se puede aplicar en ámbitos de la salud, del medio ambiente, de la tecnología en el hogar, la seguridad, las finanzas, la economía. Dentro de la ingeniería tiene infinidad de cosas. Hay muchos modelos que se pueden desarrollar y evitar el uso de recursos naturales o de modelos artificiales que se pueden desarrollar para poder tener una mejor precisión en lo que se esté haciendo, una mejor visualización, y de esa manera también impactar menos a la sociedad, al medio ambiente, a la economía, y llegar a mejores resultados. Creo que es una herramienta, yo lo veo así como una herramienta, una habilidad que puede ser útil en infinidad de cosas, que está siendo demandante ya hoy en día, muy demandada, y que en el futuro será todavía más. Si estás interesado en algo de esto, hay cursos en línea que se pueden tomar, hay academias digitales que dan cursos en línea. También se pueden descargar las herramientas para que puedas codificar tú desde tu computadora. No es algo visual, son los visualizadores en donde se puede codificar y desarrollar cualquier cosa que tú quieras. La mayoría son libres, y también existen hoy en día los bootcamps, que son bastante populares, creo que ya son bastante populares, en donde son cursos muy intensivos. Algunos son presenciales, otros son virtuales, en donde te especializan, te capacitan en una área en específica para programar, para codificar.
En algunos enseñan diferentes lenguajes de programación, en otros enseñan un lenguaje y especializarse en alguna área específica del desarrollo de software o de IT. Hay diferentes programas. Les invito a googlear por ahí un poco sobre estos bootcamps si les interesa, cuáles hay en su ciudad, si hay opciones virtuales. Me parece que sí actualmente, pero la mayoría suelen ser presenciales. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Esperamos sus comentarios. No olviden de suscribirse a las plataformas en donde nos escuchan. Agradecemos el apoyo que nos dan y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.